Bienvenidos otra semana más a estos talleres de la Universidad de Extremadura que estamos abriendo a todo el circuito de debate. Siempre uso la misma entradilla, siempre digo, esta persona es súper conocida, no hace falta ningún tipo de presentación, qué gran ponente tenemos hoy. Y la verdad es que es totalmente real, y cuando hablaba con Guille en el tiempo previo me decía, bueno, yo es que ya estoy mayor, no sé qué, y como que ya pasa el tiempo, el tirón de los ponentes, pero es que Guille acaba de venir de adjudicar el torneo mundial de debate, el verano este no, porque ha habido como cierto virus que nos lo ha impedido, pero el anterior ha estado adjudicando el CEMUDE, aparte de haber sido finalista, top 5 oradores, si no me equivoco. Ha ganado unos pocos torneos, ha adjudicado otros buenos pocos, en los que yo he estado participando en muchos de ellos y siempre me lo he pasado súper bien con las mociones. Es además ahora mismo formador, tiene su propia empresa de comunicación, así que también te dejaré hacer publicidad de ella, Guille. Estaremos encantados de que puedas promocionarla y daros a conocer, porque sé que tanto tú como Visa como Ripoll hacéis un trabajo estupendo. Y Quique. Creo. Y hay Quique Merzán, es verdad. Así que creo que ha sido adjudicador del Mundial, finalista, ha ganado muchos torneos, es formador, es un tío muy simpático. La única final que he ganado en mi vida me la adjudicó él, o sea que es un tío majísimo, del que vais a aprender muchísimo en este taller de cómo ganar cualquier debate, un curso muy humilde con un título muy humilde. Así que cuando quieras, Guille, te doy la palabra y el escenario que no hay es tuyo. Bueno, pues muchas gracias por todo, Chelu. Muy buenas tardes a todos, noches ya casi en España. No tenemos escenario, pero tenemos este fantástico salón de mi casa. Así que nada, bienvenidos a todos vosotros y antes de nada, como muchísimas gracias aquí a la UX por sacarme del retiro de ancianos y darme la oportunidad de hablar un poco de mis mierdas. Siempre es guay saber que a alguien le interesa o que al menos piensa que le puede interesar. Y muchísimas gracias también a todos los que estáis aquí, tanto de forma presencial, en directo, ahora mismo hablando, como pues, yo que sé, la gente que lo pueda ver, no sé dónde va a colgarse, en YouTube o yo que sé dónde. Pero bueno, muchísimas gracias por dedicarme vuestro tiempo. De lo que vamos a hablar hoy, o de lo que venía a hablar hoy, es sobre un taller que de hecho es posible, o incluso es bastante posible, que alguna persona ya lo haya visto o ya lo haya escuchado alguna vez. Y digo esto porque esto literal fue una clase, yo doy clases en varios sitios, entre ellos el Colegio Mayor Elías Aúja, y esta fue una clase que yo les di un día. Pues me preparé por mi cuenta porque me habían hecho, bueno, Javier Sánchez Villegas, Visa, que de hecho hizo un taller aquí hace poco, y con el que tengo una empresa, Ocafi, de la que hablaba antes Chelu. Me vino un día y como que me preguntó y me dijo, joder, tal, es que como que siento que al final los debates, como que se repiten mucho, ¿no? Una vez que ya has hecho como unas cuantas mociones, como que al final todo se empieza a repetir, pero no sé cuántos son, al final, tal, y dije, joder, la verdad es que como que creo que tienes razón, pero creo que al final, y me puse a pensar y dije, joder, a la hora de la verdad, ¿cuántos tipos de emociones realmente hay, ¿no? O sea, al final, si habéis debatido lo suficiente, habréis terminado notando que tampoco hay una inmensa variedad de debates a la hora de la verdad. Puede cambiar la emoción, puede cambiar un poquito la temática, etcétera, etcétera. Obviamente nunca son exactamente iguales, pero como que a grandes rasgos al final los debates te terminan sonando. Son similares unos a otros. Y me quedé pensando, y mientras yo iba, eso me lo dijo en una clase y teníamos la siguiente clase la semana siguiente. Y yo estuve ahí dándole vueltas, me acuerdo que mucho lo pensé mientras me estaba yendo a comprar el pan y estas cosas, y como que fui dándole vueltas y tal, y dije, joder, a la hora de la verdad yo creo que sí que se puede reducir o hacer una pequeña categorización de cuáles son los debates reales, o los tipos de debates o los tipos de emociones que existen. Y una vez que eres capaz de identificarlo, puedes identificar cosas específicas que tiene cada uno de esos tipos de debates o emociones y, por lo tanto, aplicar estrategias específicas que sirven sobre todo para unos debates y no para otros. Y el caso es que llegué, les di la clase y les gustó un montón. Y dijo, Dios, es que ha sido una clase súper guay, no sé qué. Y dije, pues yo qué sé, vamos a intentar mejorarlo un poco. Y después como que hubo, no me acuerdo qué torneo fue, pero me pidieron un taller y di este. Y había bastante gente y gustó también mucho. Y ya dije, joder, pues qué guay. Total, que me lo pidieron una vez más y yo lo volví a dar.
Y después en el último mundial, en el CEMU de Perú, el equipo de adjudicación teníamos que dar una serie de talleres los primeros días y capacitaciones. Y el caso es que yo dije, joder, pues este ha gustado mucho en España, pues venga, voy a aprovechar y lo voy a dar aquí. Y se retransmitió una parte porque, de hecho, el vídeo falló y no quedó grabado entero. Y el caso es que Gonzalo Alonso, de la UX y también organizador de todo esto, de esta serie de talleres y ponencias, y también pues, una persona súper destacada que ha adjudicado muchísimas más veces que yo el CEMUDE. El caso es que no sé cuándo, supongo que en el CEMUDE, pero el caso es que Gonzalo vio este taller o vio parte de este taller. Y me escribió por verano, por agosto, y me dijo, oye, tal, Guille, ¿te apuntas a hacer un taller con nosotros? Tal. Y dije, sí, por supuesto, tal. Y la cosa es que me pidió específicamente, me dijo, mira, he visto este taller, fue muy guay, me gustó mucho, creo que puede ser muy útil, así que te voy a pedir que lo des si no te importa. Y yo humildemente y extremadamente honrado lo voy a volver a dar. Lo que sí espero es que esta ya sea la última vez en mi vida que lo dé, porque creo que esta clase le ha dado, ya no sé si es la sexta o la séptima vez que doy este taller, entonces es como mi gran éxito, por así decir. Pero esperemos que de una vez por todas ya pueda avanzar a algo más y no convertirme en un one hit wonder. Entonces, bueno, lo que vamos a hablar sobre todo en este taller va a ser sobre esos elementos o cómo ser capaz de identificar emociones. El título es cómo ganar cualquier debate y claramente es un clickbait, porque yo sobre todo lo que he hecho ha sido perder debates. Concretamente finales, muchas. He perdido, no sé si son 12 finales. Lo malo de eso es que nunca consigo ganar cualquier debate, ¿no? Así que a lo mejor no tengo del todo esa receta, pero he llegado muchas veces a muchas finales. Así que algunas cosas sí que os voy a poder enseñar y algunos trucos que sí que os pueden llegar a ayudar. Tal vez nos van a hacer llegar a finales si aplicáis lo que os voy a decir en este taller, pero definitivamente sí que creo que si aplicáis esto, si lo interiorizáis y sois capaces de aplicarlo, va a ser extremadamente raro que no seáis capaces de puntuar en algún debate, que es justo lo que necesitas, puntuar, para conseguir llegar a finales. Más allá de eso, yo creo que el taller está pensado para que haya interacción con la gente que estáis hablando. Entonces, o sea, con la gente que hay y el público. Hay muchas preguntas, me gusta mucho dar las clases así, que sean interacción. No que yo venga, os dé una chapa de 2 horas y os durmáis entre medias y ya está, sino que creo que los talleres también tienen que hacer de esa interacción con la gente y que al final así es como más se aprende. Entonces, os voy a estar haciendo preguntas y os voy a pedir, por favor, que os desmuteéis y que habléis y que comentéis las cosas, porque así es como mejor vamos a aprender todos y creo que más nos va a servir también a todo el mundo. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, pues simplemente vamos a empezar. Y creo que lo primero que hay que hacer en cualquier situación, cuando se empieza algo, y sobre todo los que vienen de hacer debate académico en España, sin duda saben qué es lo primero que se hace en temas relacionados de debate. Lo primero es... Uy, no sé por qué ya ha salido esto. Perdón. Lo primero que hay que hacer en cualquier debate es definir. Las definiciones que vamos a dar ahora, este taller yo creo que abarca un rango amplio de niveles a los que puede estar interesada la gente, desde un nivel relativamente básico hasta un nivel avanzado. Yo creo que puede haber algunos consejos que pueden servir, pero creo que sí que hay una serie de cosas o una serie de definiciones que son fundamentales de dejar claras desde el primer momento, ¿vale? Más que nada para que se pueda entender después el resto del taller. Entonces, yo creo que la primera definición, el primer concepto que habría que entender o que poner una pequeña definición es análisis argumental. Yo creo que cuando hacemos referencia a aspectos de análisis argumental o análisis argumental, hablamos pues, de la argumentación como la entendemos en general, ¿no? Tú tienes una moción y coges y desarrollas 3 argumentos con sus porqués, haces un ARE, su argumentación, razonamiento, evidencia, bla, bla, bla. La argumentación como la entendemos en debate en general, ¿vale? Hasta aquí nada raro. Creo que cualquier persona que haya hecho un mínimo de debate, esto lo entiende fácilmente, ¿vale? El segundo punto es, ¿qué es la métrica? La métrica, definir la métrica de algo o lo que se entiende como métrica en debate, yo creo que siempre es, o creo que es complicado, porque es un término extremadamente abstracto. A mí me gusta definir o suelo definir la métrica como esa pequeña línea imaginaria que trazamos a partir de la cual determinamos que la cruza quién gana y quién pierde. ¿Dónde está la línea a partir de la cual determinamos que alguien ha ganado el debate? La métrica es al final dónde ponemos o cuál es el estándar o cuál es la manera de juzgar o cuál va a ser el punto en el cual nos fijamos a partir del cual determinamos quién gana o quién pierde. Por ejemplo, la métrica de un debate puede ser en qué mundo muere más gente o en qué mundo sobrevive más gente.
Si en tu mundo muere menos gente, si lo hacemos así, que tiene más sentido que si es donde muere más, ¿en qué mundo muere menos gente? Pues si en tu mundo muere menos gente, entonces ganas el debate, ¿no? Si esa es la métrica. Yo creo que a grandes rasgos esto sería. Por favor, si alguien tiene cualquier tipo de duda, desmutead y hablar, ¿vale? Por lo tanto, entiendo que esto queda relativamente claro. El tercer término sería comparativo, ¿vale? Al final, yo creo que debate en general y BP en específico, porque este a fin de cuentas va a ser un taller sobre BP, yo creo que debate en general y BP en específico no va solo de soltar tus argumentos y hacer un pack umbral. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, suelto mi boom, 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 cuento mis argumentos y ya está. Sino sobre todo la cuestión va de comentar qué elementos únicos y específicos de tu lado son los que importan o los más relevantes o explicar. Pero al final siempre va a haber un montón de argumentos, un montón de métricas y tal, pero la comparativa es qué elementos únicos existen en tu mundo. ¿Qué es lo que solo ocurre si esta moción sale adelante? ¿O qué es lo que ocurre única y exclusivamente si esta moción no sale adelante? O, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos únicos de tu mundo, de tu bancada? Y sobre eso es sobre lo que tenemos que argumentar. En debate y sobre todo en BP, lo que nos importa son los elementos comparativos y al final la comparativa es qué elementos fundamentalmente únicos son los que existen en mi lado versus qué elementos únicos son los que hay en el otro lado de la bancada. Y a eso es a lo que hacemos en general como comparativa, ¿no? Esa comparación entre ambos elementos únicos. Y luego, pues, caracterización. Que a grandes rasgos, yo creo que la caracterización se asemeja mucho para que lo entendamos a lo que históricamente se ha venido determinando el statu quo. Fundamentalmente es una explicación o una descripción, una caracterización de algún elemento, generalmente relevante para el debate. Puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de caracterizar, pues yo qué sé, en alguna moción sobre el programa nuclear iraní, pues caracterizar, cuando hablamos de caracterizar las relaciones que existen a nivel internacional respecto al programa nuclear iraní, es dar una descripción generalizada o específica, pero en general dar una serie de detalles y pinceladas descriptivos sobre una situación y sobre ello nos hacemos referencia a caracterización. Y por último, creo que esto debería ser, ya digo, obvio para toda la gente, si no es que literalmente son tus primeras clases de BP y este taller a lo mejor no es el indicado para ti. Pero por último, plan de acción. Por plan de acción, pues creo que todo el mundo esto debería saberlo. Es generalmente, se entiende como plan de acción lo que la forma en la que primer gobierno en algunas mociones determina o indica que se va a llevar a cabo la moción. Es decir, si es una moción sobre esta casa haría no sé qué política, normalmente suelen ser en este tipo de mociones, pues llega el primer gobierno y dice, mira, pues vamos a hacerlo de esta forma, vamos a hacerlo con un plan de impuestos para que sea progresivo y vamos a hacerlo de X y cual forma. Son elementos que están separados de la argumentación y es simplemente una explicación de más o menos cómo creemos que esto se tendría que llevar a cabo si se hiciera en la realidad. Básicamente se utiliza para poder entrar al debate de forma relativamente óptima y sin meterse en muchas mierdas ni barros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien? Ok, genial. Entonces, continuamos. Yo creo que generalmente cuando hablamos de tipos de emociones, que al final es de lo que va este taller, yo creo que en el 99% de los escenarios, en prácticamente todas las escuelas de debate, se explica y se expone que hay más o menos como 3 tipos de emociones a grandes rasgos, es de lo primero que se suele explicar en debate, ¿no? Las emociones, en primer lugar, las emociones valorativas, como esta casa cree que, whatever, esta casa cree que la Coca-Cola está más rica que la Inca-Cola, ¿vale? Pues a favor sale, el gobierno sale de por qué está más rica la Coca-Cola y oposición sale pues por qué más rica la Inca-Cola, ¿no? Valoramos, damos una serie de razones valorativas sobre por qué pensamos que X hoy. Mociones políticas, como por ejemplo, esta casa haría X o esta casa haría Y, esta casa subiría los impuestos,
esa casa haría X política, esa casa, yo qué sé, esa casa legalizaría las drogas, ¿no? La mítica. Es más o menos sobre hacemos referencia como a una política que existe y pues razones, gobierno defiende razones a favor de hacerlo, oposición razones por las que no habría que hacerlo, ¿vale? En tercer lugar, mociones de hecho, como por ejemplo, que estas cada vez se ven menos, de hecho en algunos sitios ya ni siquiera se las menciona, pero también históricamente se las ha comentado como el tercer tipo de moción, que es una moción que te hace debatir sobre hechos, sobre si algo es o no es. Normalmente son esta casa o esta casa cree que, pero por ejemplo, una moción de hecho que se me ocurre es una moción que hubo, por ejemplo, en CEMUDE hace unos años, que Gonzalo Alonso justo fue quien la puso en Córdoba, que fue hace 4 años. Esa casa cree que Hillary Clinton ganará las elecciones. Que de lo que te va a hacer debatir es pues, si va a ocurrir o no va a ocurrir. No es sobre si algo es bueno o es malo, o sobre si una política es adecuada o no, sino, pues mira, hay una serie de hechos y de factores. ¿Son correctos o no son correctos? Si son correctos, llevan a esto, sí o no, y si no son correctos, llevan a esto, sí o no. Y valoramos sobre un hecho. Y luego, pues también nuevas corrientes, no nuevas corrientes, pero como que también suele estar ahí como un poco en liza una posible cuarto tipo de emoción, que es como las emociones de actor, ¿no? Que al final, para mí, yo creo que no es tanto una moción separado en sí mismo, sino que al final es un elemento que se le incluye a las emociones. Pero vamos, una emoción de actores, en cualquiera de estas. Esta casa... siendo Donald Trump, cree que McDonald's está rico, ¿no? Y que las hamburguesas de McDonald's están ricas, por ejemplo. Se cambia, a lo mejor, en vez de esta casa cree que el McDonald's está rico, pues es qué opina el actor en concreto, ¿no? O siendo Donald Trump, o esta casa siendo una persona católica, pues daría dinero en la colecta de los domingos, todo el dinero que le dan a lo largo de la semana, pues lo daría en la colecta de los domingos, por ejemplo. No es lo mismo que si la moción es esta casa daría dinero a la colecta, porque una persona razonable promedio o el ciudadano, no me acuerdo cómo se llama ahora, el ciudadano medio razonable, ¿no? Creo que es como la tabula rasa, el ciudadano medio informado, no es lo mismo esa persona, pues que probablemente a lo mejor no daría dinero en la colecta católica, a lo mejor pues porque hay musulmanes, ateos, bla, 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 bla. Pero si estamos hablando de una persona católica, pues el debate entero cambia. Hasta aquí, sí, todo. Claro, yo estoy hablando aquí asumiendo que vais a poder hablar, pero no sé si podéis hablar. ¿Alguien puede dar alguna muestra de audio? Deberían Vale. poder hablar. O sea, sí que lo tienen. Podemos hablar, podemos hablar. Vale, genial. Hasta aquí, de hecho, si queréis podéis dejarlo mayoritariamente desconectado y vamos charlando también sobre esto, que yo creo que sería lo ideal. ¿Os suenan todas estas mociones? ¿Hay alguien que las haya visto? ¿Hay alguien que no las haya visto o que piensa que hay otro tipo de emociones? Ya te confirmo yo que hay gente nueva que han hecho un par de sesiones conmigo, pero que todavía no hemos visto esto. O sea, que tienes un poco un público muy, muy diverso. Vale, esto es algo, por ejemplo, que el que está hablando, Estelu, que está formando en Extremadura y demás, no sé qué más gente puede estar aquí, pero eso, por ejemplo, ¿lo dais vosotros? Nosotros, sí que tengo un taller de esto, sí. Lo que pasa que como ahora en el taller, como estamos empezando solo con argumentación básica, no les he metido a competitivo BP. Solo les he explicado las reglas básicas del BP, no les he explicado tipos de emociones todavía. Vamos, o sea, esto es algo... Yo creo que este es el conocimiento generalizado que se ha ido transmitiendo de padres a hijos siempre en debate. No sé quién fue el teórico que inventó esa clasificación por primera vez. Aristóteles, probablemente. Pero definitivamente es algo que ha tenido muchísimo éxito, ha servido muchísimo, yo creo que a mucha gente, y de hecho creo que es súper útil al principio esta valoración o esta categorización de las emociones, sobre todo para las personas que acaban de entrar, porque te hace ver de forma sencilla qué es lo que tienes que defender más o menos, ¿no? Yo creo que por eso ha tenido tanto éxito y por eso se utiliza tanto, sobre todo al principio. Vale, ¿a santo de qué viene esto? Quería que habláramos un poco de esto, porque, y lo siento por Chelu, ¿no? Porque le acabo de hacer decir en directo que esto es algo que da él, pero de lo que va este taller fundamentalmente es de que personalmente creo, con toda la humildad que da
estar dando un curso con este nombre, pero personalmente creo que esto es mentira. Creo que estos no son los 3 tipos de emociones, creo que esto no es una categorización sobre cómo son realmente las emociones a la hora de la verdad cuando te las encuentras. Creo que es una buena guía para novatos, para más o menos empezar a entrar, pero creo que el resto de la población, en cuanto has hecho tu segundo torneo de DP, debería olvidar que esto existe, debería decir las emociones valorativas son mentiras. El ratoncito Pérez, las emociones políticas no existen. Entonces, de esto va a ir el taller, de por qué Chelu va a mentir a sus alumnos en las próximas clases, ¿vale? Y por qué yo les miento, de hecho, también en las primeras clases. Como digo, creo que no existen estas 3 categorías, o cuando hablamos de categorías de emociones, creo que no son estas 3 a la hora de la verdad. Y de lo que vamos a hablar en este taller son de los verdaderos tipos de emociones. Dicho pues por alguien que se ha inventado esta categorización, que tuvo una revelación mientras compraba pan y salchichas y que probablemente esté equivocado, ¿vale? Pero creo que puede ser útil. Yo creo, para sustituir esta categorización, yo creo que los verdaderos tipos de emociones son los que vamos a hablar. Y el primero de todos ellos es las emociones de análisis argumental, ¿vale? ¿Qué creéis que son estas emociones? ¿A alguien se le ocurre, no hay que pensar muchísimo ni tener una imaginación desbordante, pero a alguien se le ocurre a qué narices me puedo estar haciendo referencia cuando hablo de esto? Una emoción en la que tienes un solo argumento y tienes que analizarlo muchísimo. Podría ser, podría ser. Ese sería más bien emociones de escasez de análisis argumental. Pero va por ahí un poco los tiros. ¿A alguien se le ocurre algo más que pueda ser esto? Una pregunta. Sí. Cuando dices análisis argumental, ¿te refieres a los tipos de emociones que X debería ser Y es? ¿Cómo? No he entendido bien. Es que, bueno, yo conozco a unas que se llaman emociones de análisis, pero no sé si estamos hablando de las mismas, que se llaman X debería ser Y. Sí, eso es como, pues, no hago referencia a eso. Ese es un tipo de, como otra categoría ahora que está surgiendo u otra forma de llamar, pero con la categorización más o menos es muy similar o es una variante de la categorización que acaba de comentar justo antes. Cuando hablo de emociones de análisis argumental, haciendo referencia, de hecho, a las primeras definiciones que hemos estado comentando, fundamentalmente, a la hora de la verdad, de lo que hablo con emociones de análisis argumental, en mi clasificación inventada, es a las emociones más clásicas, típicas y a las que conocemos. Son las emociones en las que gana el debate quien profundiza en unos argumentos, quien mejor lo hace, quien te dice, pues mira, ¿por qué es más probable que esto ocurra y por qué eso es mejor que ocurra? Cuando se nos viene a la mente un debate, esta es la emoción promedio, ¿no? O cuando decimos que hay que hacer en un debate, son este tipo de emociones, ¿no? En las que tienes que salir, hay 4 equipos y cada uno pues habla pues por qué es más probable que lo suyo ocurra y por qué lo que eso ocurra es lo mejor o lo peor que puede ocurrir en el mundo, ¿no? No es nada nuevo, no es nada radical, es la emoción o la emoción prototipo, por así decir. Un ejemplo a lo que hago referencia, por ejemplo, es esta casa cree que los países occidentales deberían obligar a las compañías que quieran vender productos dentro de sus fronteras a que cumplan con la Regulación Nacional de Derechos Laborales en todas las etapas del proceso de producción y con independencia de donde hayan sido manufacturados los productos. Moción que a priori dices, qué larga, pero quitando eso, es una moción de, pues, ¿por qué está bien o mal que los países exijan que se cumpla siempre una serie de criterios laborales y por qué está bien o mal que se inmiscuya un país en la soberanía nacional de otro país? Y hasta qué punto qué cosa es más importante o debe ser más o menos importante. Pero no hay como nada más, no hay que pensar en alguna estrategia loca que haya que hacer ni nada. Lo digo porque sobre todo lo que vamos a hacer en este debate, en este taller es ver estos tipos de emociones y sobre todo qué hay que hacer en cada uno de ellos. Entonces, buena noticia, uno de los tipos de emociones es el que ya sabéis hacer. Aleluya, no tenéis que aprender nada, eso es genial y fantástico para todos, qué bien, Guillermo, este taller no está sirviendo para nada, pues bueno. Pero vamos a ver la siguiente emoción y aquí os voy a pedir que empecéis a comentar también y vamos a charlar un poco entre todos. Infoslide. La bandera confederada fue la utilizada por los países sureños por esclavitud de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, un conflicto centrado en el uso de esclavos negros. La bandera sigue siendo usada por varios grupos supremacistas blancos en los Estados Unidos, como el Ku Klux Klan. Recientemente, Kanye West ha sacado una línea de ropa donde aparece la bandera confederada.
La moción es: esta casa cree que el Black Lives Movement debería oponerse a la apropiación de la bandera confederada por parte de personajes públicos negros. ¿Qué se os ocurriría en esta moción? ¿Qué diríais si fueseis, por ejemplo, gobierno? Si es que se os ocurre algo. Probablemente que hay un blanqueamiento, ¿no? De un símbolo. O sea, si yo explico por qué se está produciendo un blanqueamiento del símbolo, luego tendré que explicar cuáles son los impactos negativos de que haya gente que siga utilizando eso y utiliza el típico discurso de si yo no soy racista, los negros lo usan. Y porque eso realmente luego es negativo y acaba blanqueando ciertos comportamientos. ¿Vale? ¿Qué más se os ocurre? ¿Algo más? Por ejemplo, yo creo que hay toda un debate o puede haber toda una línea en gobierno, por ejemplo, sobre el símbolo y la importancia del símbolo y la importancia de cómo los símbolos son extremadamente relevantes para la gente y de la fuerza y el poder que tienen cada uno de estos símbolos. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando tú permites que en general las personas como famosas lo empiecen a utilizar de manera... Probablemente en los que vamos a estar hablando va a ser de manera un poco más informal, un poco más, así como más normalizado, que es lo que ocurre cuando al final normalizas un poco los símbolos que tienen tantísimo poder y porque eso es algo positivo o negativo, probablemente estando en gobierno, pues porque es negativo quitarle o normalizar aspectos o símbolos con tantísima carga simbólica y el daño que pueden hacer o no a las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Qué diríais en oposición? ¿Qué os ocurre sobre argumentos de por qué no a esto? ¿Por qué no debería oponerse el Black Lives Movement? Hola. A ver, yo quería dejar por si alguien más quería hablar, ¿no? Si no probablemente así A ver, yo por ejemplo creo que sería importante explicar por qué si la oposición, o sea, digamos, por qué el hecho de que se utilice este símbolo de la oposición podría explicar por qué no es algo tan importante y entonces el movimiento como que pierde legitimidad a la hora de criticar porque se piensa que está criticando, que se está poniendo a cosas que son realmente inútiles. Entonces como que pierde fuerza y pierde credibilidad el movimiento. Vale. Ok. Puede dañar la credibilidad del movimiento hacer esto. Más cosas que se pueden ocurrir. Analizarlo quizá es una forma de superar la situación. Cuando tú normalizas algo también es una forma de salir adelante. Claro, de pasar del asunto y que está todo superado. Ok. Podría decirse eso. Igual, yo creo que los argumentos que se han dicho de cara al gobierno tienen su reflejo exacto aquí. Igual, pues el símbolo, la importancia del símbolo y por qué también normalizar la bandera confederada también le quita poder a ese otro bando que lo sigue utilizando y porque puede interesarte a ti como movimiento de defensa de los derechos de negros que esos símbolos tan importantes al final pierdan su poder. Probablemente tú vas a seguir teniendo los tuyos, pero ellos pierden los suyos. Y porque eso también te puede interesar o no interesar. También porque es importante que esta normalización venga de personas negras versus que venga de personas blancas, etc. En general, si os fijáis de lo que estamos hablando aquí, es de esto mismo que estábamos comentando. Argumentos de por qué algo, X argumento, es cierto y por qué ese argumento es relevante. Pero no va nada más allá, ¿vale? O sea, hasta aquí es lo que sabemos. Nada nuevo. Pero lo bueno es que es relativamente sencillo identificar nuestras emociones. No, normalmente, si no te llaman a la vista, si no te dicen, cuidado con esto, probablemente va a ser una emoción de este tipo y en la cual lo único que hay que hacer es tratar de sacar los mejores argumentos sobre por qué mi argumento es cierto y por qué mi argumento es importante. Como regla general para identificar este tipo de emociones, si no te salta la campana, tira para adelante, no hay ningún problema, ¿vale? Esta casa se enorgullece de la Unión Europea. ¿Qué diríais en gobierno? Todo esto son mociones reales que han salido en torneos.
Esta, de hecho, me tocó a mí debatirla en una final. Esta casa se enorgullece de la Unión Europea. ¿Qué diríais? Probablemente de consecución de la conquista como de la paz sobre Ok. un periodo súper largo de tiempo, Ok, más. mejora económica. Sí, más. Situación de colectivo. Mejora la situación de colectivo, situación de hermanamiento, la paz que había entre todos estos. A nivel económico, tanto interno como ha mejorado el desarrollo de estructuras, a nivel externo, cómo te permite posicionar mucho más fuerte como primera potencia económica versus todos los países separados. 20.000 millones de cosas, ¿no? En oposición, ¿qué se os puede ocurrir sobre por qué no nos enorgullecemos de la Unión Europea? Es un club de snobs elitistas. Vale. Club de snobs elitistas, consejos vendo pero para mí no tengo, la situación de los refugiados, cómo el crecimiento no ha sido tan importante como lo es, el detrimento de las instituciones públicas con el paso de los años, la separación que hay entre las instituciones europeas y el ciudadano real europeo, común que no ve ni siente absolutamente nada de todo ello. 20.000 millones de cosas, ¿no? En verdad, si os fijáis, en esta moción ocurre una cosa muy divertida. Es que tenéis 20.000 millones de argumentos tanto en gobierno como en oposición. Hay 20.000 razones sobre por qué te puedes enorgullecer de algo, como 20.000 razones sobre por qué no te puedes o puede que no te enorgullezcas de algo. Tanto es así que este debate fue una puta locura. De hecho, en primer gobierno estaba Comillas, un equipo de Javier Alberite y Luis Belzuz, que luego llegaron, de hecho, a la final de CNUD también. En primer gobierno sacaron 8 argumentos sobre por qué sí se enorgullecían. En primera posición estábamos Juncal León y yo, dijimos Pachuela mi pirula, así que sacamos otros 8 argumentos de por qué no nos enorgullecíamos de la Unión Europea. ¿Qué es lo que ocurre en esta moción? Hay 20.000 razones, pero claro, ¿cuál pesa más? ¿Y por qué pesa más una? O sea, ¿por qué más el crecimiento interno que el crecimiento externo? ¿Por qué más el problema de la democracia versus la credibilidad? Es decir, hay tantas cosas que el problema no es los argumentos, el problema es dónde pongo la barrera. Es decir, ¿qué significa a la hora de la verdad enorgullecerse? ¿Qué es lo que entiendo yo por enorgullecerme? Porque allá donde se entienda qué es lo que es lo suficiente como para hacerte enorgullecerte de algo, el resto de argumentos son los que ganarán. Con esto me refiero a que esta moción, creo que le pongo, como esta es una clasificación inventada, pues no hay ningún estudio sesudo detrás ni nada, he decidido que dentro de las mociones de análisis argumental hay un pequeño subgrupo. Y este subgrupo son las mociones de métrica. Dentro del análisis argumental, mociones de métrica. Son mociones en las que vais a encontrar que hay miles de razones a favor y en contra de algo. Hay muchas razones. No os van a faltar argumentos. De verdad, es extremadamente complicado que no haya argumentos sobre algo. Pero en estas mociones, la manera de ganar es fundamentalmente que centres gran parte de tu prep time y de tu discurso en explicar cuál es la métrica. De qué es lo que es suficiente como para sentirte orgulloso o no de algo. ¿Por qué esa debe ser la métrica y por qué tu explicación sobre esa métrica es la mejor del debate? ¿Por qué? Porque una vez, nuestro problema fundamental fue que sacamos 8 argumentos cada uno de ellos. Claro, pues luego, pues vale, tengo 8 argumentos por aquí y 8 argumentos por allá, pero ¿a quién narices le importa todo esto? Si en vez de eso, de hecho no ganamos ninguno de los dos esa final, ni Comillas ni nosotros, pero si en vez de habernos liado a soltar argumentos, buenísimos todos, seguro, ninguna duda, pero si en vez de haber hecho eso, que es lo que normalmente hay que hacer, ¿no? Sacar argumentos y todo eso, si en vez de haber hecho eso hubiésemos sacado un argumento fuerte de qué es lo que debe entenderse como enorgullecerse, bajo qué razones entendemos que en términos europeos viene el orgullo o cualquier cosa, y si en vez de sacar 8 argumentos me hubiese dedicado 4 minutos de mi discurso a decir por qué mi explicación de qué narices es la métrica de este debate y hacerla súper fuerte y hacerla súper grande, luego, como tengo miles de razones, pues justo después diría, y una vez dado esto, pues mira, esto se cumple porque tal y tal. ¿No? Normalmente lo vas a hacer pues, con algo que te va a dar la razón justo después. Pero estas mociones no se ganan sacando argumentos. Es un error. Si haces eso, si haces esa misma estrategia que acabamos de decir para justo lo anterior, pierdes. En este tipo de mociones, lo que tenéis que hacer es centrar todos tus esfuerzos en ganar la métrica.
dedícale el tiempo que haga falta, porque el debate está ahí, no los argumentos. Eso va a dar absolutamente igual. Pero si ganas la métrica, en general, si ganas la métrica vas a ganar. Pero en esto, sobre todo, en esto es en donde tienes que hacer el hincapié, ante todo y sobre todo, y dedicar tu tiempo en ganar esa métrica y en dar explicaciones muy buenas sobre por qué esa métrica y no otra, y por qué tu explicación y no otra. Un ejemplo también sobre esto. Lo vais a ver sencillo. Esta casa cree que los reality shows musicales como OT, La Voz, Factor X, han hecho más mal que bien. Pues yo qué sé, pues puede haber 20.000 argumentos en gobierno. Porque bajan a nivel de espectáculo algo que es un arte, porque potencias determinados tipos de arte más normativos versus otros que son más underground, porque bla, 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 conviertes en reality show, bla, lo que quieras. Va a haber 1.000 millones de argumentos a favor y 1.000 millones de argumentos en contra, como potencias precisamente que haya un interés del público mainstream, además en prime time televisivo, en la música, cómo se dan oportunidades que de otro modo a lo mejor no se tendrían, bla, bla, bla. Tienes muchísimos argumentos a favor y en contra, pero la cuestión de este debate y la clave de este debate no está en esas razones, sino qué narices entendemos como que ha hecho más mal que bien. Quien gane ese punto, ¿qué es lo que entendemos como más mal que bien? Quien gane eso probablemente va a ganar el debate, porque luego dedico 2 minutos a dar las razones que sustentan. Mira, y justo esto que te acabo de decir, qué casualidad, se cumple justo en mi lado de la bancada, ¿no? Pero la clave es quién gana ese punto concreto y el resto te da igual. Puedes sacar los mejores argumentos de cosas buenas que hayan tenido esto o de cosas malas que hayan tenido, pero si eso no llega al límite o a la línea imaginaria que trazamos, no vas a ganar el debate. Luego saldrá un equipo, dedicará 2 minutos a hacer esto y como tiene una mejor explicación que la tuya, te irás fuera y perderás el debate. Entonces, estas son las mociones a las que me refiero como mociones de métrica. Probablemente tengas que hacer análisis argumental igual, pero sobre todo este análisis argumental está centrado fundamentalmente en la métrica. ¿Se entiende esto bien? ¿Tenéis alguna duda? ¿Se os ocurre algún otro ejemplo de mociones que vayan por este palo, que hayáis debatido o que hayáis visto? Entiendo que ninguna duda, entonces, sé que Tienes un chat también, Guilla, que no sé si... Ay, pues no lo veo, perdón, de hecho... Sí, o sea, no he comentado nada, simplemente te han dicho que todo claro, todo bien y tal, cuando tal, pero hay un chat en Zoom. Genial. O sea, creo que si tienes la pantalla puesta y pones el cursor hacia arriba, usted está viendo tu pantalla, lo que sea, hay como un ver opciones y hay un chat. Además creo que se ilumina y... Hostia, sí, chat, es verdad, perdón. Nada. Se lo decía antes a Chelu, aunque no lo creáis, después de estos meses de locura y pandemia, es la primera vez en mi vida que utilizo Zoom, entonces, literal, he conseguido librarme hasta ahora. Entonces, perdón, no sabía ni que había chat ni que estaba ahí. 1000 perdones, entonces. Todo claro. Genial, Roberto. Entonces, continuamos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a analizar esta moción, ¿no? De existir un apoyo material por parte de Estados Unidos, esta casa apoya la creación de una nación exclusiva para negros en los Estados Unidos, que creo que fue la semifinal, si no recuerdo mal, de Worlds 2016 de Tesalónica, el de Bose y Fanele. ¿Qué se le ocurre en gobierno sobre esto? Probablemente hablar de las estructuras que hay internamente dentro de Estados Unidos y cómo imposibilitan la llegada al poder de los colectivos negros y por lo tanto tienen menos ayudas sociales y menos integración y menos representación y bla, bla, bla. Y entonces necesitan un Estado propio. Si habéis visto este debate, de hecho, lo tenéis en YouTube, es muy bueno, os recomiendo verlo. Está en inglés, es lo único, pero es muy bueno y las argumentaciones son muy buenas. El primer gobierno sale y de hecho su framing es entero sobre esto. Sobre esto y sobre que plan de acción harían esto en Texas, lo cual es gracioso. Pero también casi les cuesta el debate por gilipollas. Pero sí, vale, ese sería un argumento. Argumento de reparaciones. Sencillo, mítico, clásico de toda la vida y para toda la familia. ¿Qué ocurre en oposición? ¿Qué se os ocurre? ¿Qué diríais? Que esto vendría siendo como una discriminación positiva y al final del día la discriminación positiva es mala porque tú estás queriendo reparar a estos individuos y lo que estás haciendo es que la brecha se abra más. No sé si está bien. Vale, o sea, sería más que esto es discriminación positiva y por tanto es malo,
por lo que he entendido tu argumento, es más que esto no va a ser una solución buena, ¿no? Sí. Ok. ¿Qué más cosas se le ocurren? Gobierno de oposición, lo que sea. Sí, o sea, lo que ha dicho ella, ¿no? Básicamente en oposición tenemos aumento de la brecha, difícil convivencia, o sea, o por ejemplo, capacidad de supervivencia de ese estado, de relaciones internacionales o de pérdida de poder económico, social por parte del colectivo. Ok. Sí, estoy de acuerdo. ¿Creéis que, o sea, si tuvierais que categorizarlo, qué tipo de emoción creéis que sería? O más bien, ¿creéis que sería alguna de las que hemos estado hablando hasta ahora? ¿Creéis que sería algo distinto? ¿O por qué creéis que A o B? La primera clasificación sería una moción de valor al final, es decir, si es más positivo para los agentes que vendrían siendo pues los negros, si es más positivo que tengan su propia nación o no. Ok, sí, si estuviéramos en la primera clasificación, vamos a intentar olvidar la primera clasificación. No existen las emociones de valor a partir de ahora. Eso es una mentira, una conspiración mundial que existe de las élites para intentar colarnos mentiras en debate. No existen las emociones valorativas, ni las políticas, ni nada de eso. Sí, perdón, dime. No, te iba a decir que si quieres decirme, Guille, que esto es una moción de comparativas en la que tengo que buscar cuál es el argumento exclusivo, si van a estar representados solos en un mundo o en ambos, o van a tener un beneficio solo en uno o en otro. Por eso Chelo es formador. ¿Por eso o porque ha estado mirando las chuletas de antes? Efectivamente, yo creo, esta moción es un ejemplo de la segunda categoría que existe de emociones. Son las emociones de comparativa. ¿Cómo son las emociones de comparativa? Yo creo que son aquellas emociones que suponen un cambio importante y muy grande en el statu quo. O sea, no son emociones de aprobaría un poquito de esto, haría un poco de esto otro, o esta casa cree que es mejor esto que lo otro, tal. No, esto es una emoción de va a ocurrir algo y esto va a ser tocho, va a suponer un cambio importante. A lo mejor no es un cambio grande a nivel global, ¿vale? No es la Tercera Guerra Mundial, pero definitivamente dentro del ámbito en el que estamos hablando va a ser un cambio muy relevante. En estas mociones yo creo que lo que hay que hacer es, sobre todo, dedicar tiempo a utilizar la imaginación. Pensar. Por ejemplo, estamos hablando de que se iba a crear un Estado nuevo. El primer gobierno puede salir y te puede hablar de las reparaciones y demás, que puede estar muy bien, ¿no? Pero probablemente ese argumento es muy poco comparativo a la hora de la verdad, porque la cuestión, muchas veces con las reparaciones, y esto ocurre mucho con las mociones de reparaciones, la cuestión no es tanto si hay un deber especial de reparar, sino si ese deber se cumple aquí. Y para eso lo que tenéis que pensar cuando se den unos cambios importantes en el statu quo es imaginar cómo narices va a ser el mundo del que vamos a estar debatiendo la próxima hora y media, ¿no? Aprovechar esos 15 minutos y hacer unas cosas que para mí son de las más bonitas y lo que más mola en debate, y es imaginarte en el prepen de cómo es este mundo, qué tal van a ser sus relaciones internacionales, van a tener comercio o no van a tener comercio, cómo se va a portar Estados Unidos con un país secesionado, qué va a ser de Estados Unidos y cómo se va a comportar y cuáles van a ser sus relaciones una vez que les quitas a todo ese porcentaje de población que además suele tener unas tendencias electorales e ideológicas distintas a otros. ¿Cómo va a ser el mundo? Es decir, dentro de ese propio Estado van a ponerse de acuerdo, no van a ponerse de acuerdo, ¿qué tal van a funcionar las cosas? Y una vez que haya pensado sobre todo eso y tenga claro cómo funciona ese mundo, entonces y solo entonces ya puede empezar a pensar argumentos. Pero la clave sobre todo va a estar en darse cuenta de cómo funciona ese mundo. Porque si no, pues apaga y vámonos. Pues sí, hay que hacer unas reparaciones X, ¿no? Porque, claro, han sufrido muchísimo. Pero si al final esto les va a salir por el culo, pues fuera. Pero claro, la cuestión no es decir, no, seguro que esto no funciona. Para ganar un debate no vale eso. Me vas a tener que explicar muy bien por qué no va a funcionar algo. Y para eso tienes que haberlo entendido y haberlo comprendido y, por lo tanto, haberlo pensado durante mucho tiempo para poder, de verdad, sacar la argumentación que gane el debate. Y para eso lo que tienes que hacer es imaginar durante el debate. Entonces, esto siempre es importante, pero en esas mociones más si cabe, cada argumento tiene que tener su explicación comparativa. Es decir, que cuando me decís
por qué algo va a darse, por qué algo va a ser peor o algo va a ser mejor, cómo va a variar sus relaciones internacionales, por poner un ejemplo, o cómo el ascenso a las estructuras de poder, que a lo mejor de otro modo iban a estar más limitadas. Deberías explicar por qué es importante que estas personas accedan a estructuras de poder y que tengan su acceso a todo esto y su capacidad de determinar 100% la agenda. Pero no solo porque es importante, sino por qué antes no lo tenían y por qué este cambio es tan relevante. Entonces, esto siempre es importante, pero aquí un debate en lo que precisamente se habla de los cambios únicos que se dan gracias a esta moción y que son cambios tan importantes, yo creo que es incluso aún más importante hacer mucho hincapié en las comparativas y porque lo tuyo es extremadamente único y, por supuesto, extremadamente importante. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda sobre esto o sobre este otro tipo? Vale, te pregunto una cosa, Guille. Dime. Dentro de la propia moción que has dicho, o sea, ¿realmente es tremendamente importante que sean muy exclusivos los argumentos? Yo siempre tengo un problema, o sea, que por ejemplo dentro de los debates hay ciertos debates que no son realmente exclusivos, pero sí que hace que dentro de tu mundo se dé mucho más o mucho menos. O sea, por ejemplo, lo que yo te he hablado de la representatividad del colectivo negro, obviamente en su propio país van a estar mucho más representados. No implica que en Estados Unidos van a estar cero representados. No sé si me explico. Claro, pero es que lo comparativo no es todo versus nada, sino antes estaban un 20%. Ese 20% versus el 100% es relevante ese cambio, o sea, sobre las cosas que sí cambian, ¿eso es importante o no es importante? El resto, o si hay cosas que no son comparativas, aunque haya otras que sí, las que no son comparativas me dan igual, que pueden servir a lo mejor como contexto. Pero en sí, a nivel argumental, me da igual todo eso. O sea, a mí como juez me va a costar valorarlo de forma positiva o negativa, pero me va a costar valorarlo porque en gobierno y en oposición va a seguir ocurriendo. Entonces, ok, no me da razones sobre por qué debo votar a gobierno o a oposición. No sé si me explico. Sí, o sea, sí, te has explicado. Vale. Ok. Vale. Por ejemplo, otra moción que también debatí en la final, de hecho en el mismo torneo que la anterior, ambos adjudicados por Gonzalo Alonso, si no recuerdo mal. Esta casa prefiere una Unión Europea de territorios antes que una Unión Europea de las naciones. ¿Qué diríais? ¿Qué se os ocurre? ¿Todo el mundo lo entiende? ¿Hay alguien que no entiende? O sea, como que a día de hoy la Unión Europea está formada fundamentalmente, pues básicamente los países, cada país tiene sus elecciones a las elecciones europeas y ahí pues salen los eurodiputados y sobre eso se forman las cámaras y tal. La moción lo que te dice es que ese proceso, en vez de realizarse por países y que España manda a los eurodiputados españoles y tal, vaya por regiones. Por ejemplo, el País Vasco en general, que es el País Vasco español y el País Vasco francés, pues ese territorio o esa región sean los que lleven a cabo, tengan sus propios eurodiputados y que al final la estructura organizacional de la Unión Europea esté más enfocada en territorios en vez de pues, el statu quo, que son naciones. ¿Sí? ¿Qué argumentos se os ocurren? O sea, desde el gobierno, por ejemplo, ¿cómo tendrían mayor representatividad? Ya que es más fácil que te represente alguien de tu misma región que alguien de una nación entera. Ok. Estoy de acuerdo. Más cosas. Gobierno o oposición, lo que queráis. Y que a lo mejor al haber tantos territorios sería más difícil llegar a acuerdos. Vale. Al haber muchos territorios. Vale. Estoy de acuerdo. Yo creo que al final estas son cosas que probablemente se den. De hecho, creo que en esta moción no son extremadamente difíciles de pensar esos argumentos, pero si os fijáis es una moción en la que el statu quo cambia una barbaridad, cambian 20.000 millones de cosas. Y al final sí que serán cambios muy grandes y muy relevantes y la cuestión no es tanto si, hombre, sí, va a mejorar un poquito, o puede mejorar la representatividad de la gente o que se sienta más cercana, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final todo eso va a depender de hasta qué punto eres capaz de explicar bien no solo cómo es a día de hoy ese tipo de relaciones, porque obviamente tienes que ser comparativo y tienes que dar esas razones y las explicaciones de por qué eso va a ser así, sino cómo van a ser
las relaciones después? Más allá de, pues como ahora es más cercano a mí, pues entonces me voy a adoptar más ya. Pero ¿cómo funcionan las personas ante todo eso? Luego la Unión Europea, pues a lo mejor es más cercano, pero ¿cómo va a funcionar? Por ejemplo, ¿qué podría decir oposición? O sea, si esto ya es un caos, con lo que hay ahora, si multiplicamos por cada una de las múltiples regiones va a ser extremadamente imposible. ¿Cómo van a poder llegar a acuerdos la gente? ¿Cómo van a ser este tipo de acuerdos? ¿Es posible que estos acuerdos vayan incluso en contra de proyectos de la Unión Europea? Porque a lo mejor en algunas regiones es más posible que algunos partidos intenten conseguir más poder versus algunos partidos que vayan en contra de ideas proeuropeas consigan más poder, mientras que cuando hacemos en términos nacionales va a ser más complicado que esos países en general terminen llegando a estos puestos. En general, ¿cómo va a ser las relaciones entre países ahora que se estabiliza todo esto y que ya no va por países sino por regiones? Es decir, hay muchísimas cosas que cambian, que pueden hacer buenos argumentos, pero que para que sean argumentos convincentes hay que pensarlos en profundidad. Porque si no, lo más probable es que te vayas a quedar en... te vas a sentir más representado, pero pues porque lo sientes más cercano a ti. Que dices, ok, y porque esto es siquiera relevante o porque es un cambio importante o porque siquiera una persona que en general le da igual todo esto, porque de repente le va a importar igualmente Europa, cuando las decisiones van a estar igualmente alejadas y demás. En general son mociones en las que va a haber que, dado que supone un cambio muy importante en el statu quo, va a haber que imaginar mucho cómo funcionan para que esos argumentos que vamos a intentar trazar, que a lo mejor son sencillos de llegar a ellos, pero son muy complicados de explicar si no los tienes muy bien pensados. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda o sugerencia o whatever? Ok. Seguimos entonces. Bueno, por ejemplo, otra moción. Esta casa incentivaría financiera y fuertemente la matriculación de mujeres en carreras y áreas con poca presencia femenina. Que esto también, ya no me acuerdo, porque hace mucho tiempo, pero no me acuerdo si es de un europeo o es de un mundial. Sé que la pusieron también en algún BP en España también me suena que se ha puesto. ¿Pensáis que es una moción de comparativa? ¿Pensáis que no lo es? De carga argumental, ¿no? ¿Tú piensas que es de carga? ¿Por qué? Porque en teoría fuertemente la matriculación... O sea, creo que realmente solo tengo... O sea, aparte de explicar a lo mejor... O sea, realmente solo tengo que explicar por qué es positivo, ¿no? Realmente que las mujeres estén dentro de estas áreas de poca... O sea, cómo influye en su vida o cómo influye... bueno, a lo mejor es cómo influye toda la sociedad, que las mujeres estén 50-50 en todo. Bueno, puede ser, no lo sé. Claro, Es muy tarde, Guille, por favor, las 9 de la noche, no puedo pensar tanto. Vale. Está Isabel ahí hablando por eso. Está Isabel diciendo comparativa con respecto a los hombres, por qué beneficia que haya más mujeres en las universidades. Sí, o sea, yo creo que eso se puede hablar. Yo creo que la razón fundamental... Tengo una pregunta, Guille. Sí, Xavi. O sea, ¿hasta qué punto es importante en esta moción explicar por qué las carreras y las áreas con poca presencia femenina, a qué se debe que tengan poca presencia femenina? Puedes intentarlo. Yo creo... o sea, puedes hacerlo. O sea, probablemente a lo mejor haya algún tipo de razones, pero sobre todo teniendo en cuenta que debates en BP va a ser difícil, creo. Si encuentras el argumento universal, fantástico, pero creo que va a ser difícil encontrar razones universales que en general en cualquier parte del mundo te sirva para esta razón en concreto. Pero si lo encuentras y consideras que es adecuado para tu caso, pues adelante. Yo creo que esta moción, al fin y al cabo, es un poco trampa. O a lo mejor no se ve tan claramente y por eso la he puesto. Y os he hecho la pregunta. También creo que es de comparativa. Pero porque creo que, aunque a priori, creo que de por sí genera un cambio importante en el statu quo, pero sobre todo, yo creo que genera un cambio muy grande en cómo son las relaciones y cómo es todo esto en esos sitios donde ahora mismo hay muy poca presencia femenina.
porque van a ser unos sitios con un statu quo extremadamente diferente al que se intenta conseguir con esta moción y que va a suponer un cambio muy importante respecto a lo que históricamente ha sucedido en esos sitios. Esta moción no es relevante o da un poco igual cuando hablamos de cualquier cosa que se va de esos elementos, yo creo, o de esos puntos. Puede haber algún argumento sobre por qué esto, pues, a largo plazo puede llegar a beneficiar a la sociedad en su conjunto, tal, pero yo creo que los argumentos, o donde más cambia y de manera más profunda y más grande, es en esas carreras, por ejemplo, normalmente, por ejemplo, en carreras tecnológicas y en empresas del ámbito tecnológico, que es al final donde va a terminar derivando todo esto, supone un cambio en el statu quo extremadamente grande. Y sobre ello, una vez que pensamos en ese cambio en el statu quo, puedes pensar en cómo narices suceden todas estas cosas a día de hoy en esos sitios. Cómo son los ambientes, cómo no son, cómo de bien o mal va a venir vivir en esos ambientes, cómo va a ser el choque, por qué este choque es relevante, etcétera, 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 y ante ello construir todo ello. Pero igual, dado que va a ser un cambio muy importante, vamos a tener que imaginar y pensar, yo creo, mucho en el prep time sobre cómo narices va a ser este mundo y ya después pensar los argumentos con esas buenas razones que van a estar sustentadas por ese ejercicio de imaginación que le hemos dedicado durante fácil 5 minutos determinando cómo narices es el mundo en el que vamos a estar debatiendo. ¿Sí? Algunos lo habréis visto porque sin querer le he dado. Ah, sí, perdón. Jorge. Corrígeme si me equivoco, pero me da la sensación de que el argumento que nos estás planteando tú aquí de si es más importante lo que tú dices, lo de que pues, va a resultar un cambio en el statu quo que va a hacer las relaciones en el ambiente tecnológico distintas, creo que la importancia de este argumento quizá es menor que decir que se va a aumentar ¿cómo te diría?, la igualdad en general, en términos generales. No sé si me explico. El que las mujeres quizá se vayan a sentir menos proclives o más proclives a entrar en una carrera u otra. O sea, creo que Claro, o sea, indudablemente, o sea, ese argumento está ahí. O sea, no quiero decir que no vaya a estar ahí, pero también piensa que hay 4 equipos y las cámaras bajas muchas veces van a tener que seguir sacando argumentos. Ese argumento probablemente salga el primer gobierno. Esto es pues igual que hablábamos antes de las reparaciones, ¿no? Pues mira, aquí hay un problema y gracias a esto lo estamos solucionando y esto es súper bueno para la sociedad. Genial, indudablemente está ahí. Pero creo que el resto de argumentos y que tienen el potencial para ganar ese argumento, porque si no sería una moción extremadamente desbalanceada, pues que con sacar ese argumento ya ganas. Pero creo que sí que existen muchos argumentos que tienen ese potencial para ganar al argumento que probablemente sea el más intuitivo de todos y más sencillo de sacar y creo que probablemente cierto. Pero al final, para que esos argumentos consigan ganar ese punto, van a necesitar de desarrollo, estructura y profundización. Aunque solo sea porque probablemente ese que tú dices, los jueces lo van a entender muy bien y muy fácilmente y van a decir, claro, obvio, ¿no? Pues sí, ¿no? Sencillo de entender, muy intuitivo. Y para que el tuyo o que otros argumentos que van más enfocados a por qué son tan relevantes los cambios en el statu quo de estos sitios, por ejemplo, a lo mejor puedes terminar haciendo una argumentación sobre por qué esto, sobre todo a las personas que le afecta de verdad, es a la gente, a las mujeres que sí quieren entrar a estos sitios que a día de hoy no pueden entrar, o que sobre todo cuando consiguen entrar después de todo se encuentran con ambientes que no sirve, al final hay muchísima marginación, una situación bastante agobiante, opresora, etcétera, etcétera, y al final las personas que incluso han conseguido terminar de dar el paso y que llevan años dando el paso están viviendo una situación extremadamente jodida en estas situaciones y cómo estas personas, que son las que más nos importan al final en este debate, son las que más beneficiadas van a salir, etcétera, etcétera. Pero para eso vas a necesitar dar una explicación pormenorizada de por qué todos estos cambios van a llegar a darse y bajo qué razones y por qué el mundo va a ser como tú dices. No sé si responde a tu pregunta. Sí. Genial. ¿Ninguna pregunta más sobre esto? Ok. Pues lo dicho, le he dado sin querer, así que ya habéis visto cuál es el siguiente. Pero bueno, tampoco hay que ser como extremadamente inteligentes en este instante para saber cuál va a ser el siguiente tipo, porque básicamente es la siguiente definición de la que hemos dado al principio, caracterización, las mociones de caracterización. Yo creo que las mociones de caracterización son muy particulares. Son mociones extremadamente sencillas en las que
o sea, muchas veces en una moción de caracterización no tienes que argumentar. Además, son mociones muy desbalanceadas en muchas ocasiones. No tienes que argumentar, solo tienes que explicar una situación. Tú sales, la explicas y probablemente hayas ganado el debate. No tiene más. Caracteriza, ya has ganado el debate. Dices, joder, qué guay. ¿No? En plan, como si te toca y tal, qué guay, ganas el debate fácilmente, ¿no? ¿Cómo saber cuándo son esas mociones? Yo creo que ahí está como también parte de la gracia de estas mociones, ¿no? Son mociones que las reconoces al instante, pero sí, solo sí, conoces el tema del que están hablando. Lo cual es una trampa, ¿no? Son mociones en las que, si las veis, es decir, ya está, clara, o sea, no hay ninguna duda de que esto se hace así, o de que esto no hay que hacerlo, o de whatever, lo que sea. Pero si no sabes sobre el tema, no vas a saber que es una moción de caracterización y probablemente vayas a pensar que sea normalmente una moción de análisis argumental. La manera de conseguir identificar estas mociones, que si consigues identificarlas, probablemente vayas a ganar el debate. La forma de reconocer estas mociones es también extremadamente sencilla, probablemente también de las más coñazos si no tienes el hábito, pero en la vida real yo creo que una de las que mejor te van a servir en general de todo. La manera de reconocer estas mociones es leer. Leer revistas, leer artículos, leer todo lo que puedas, léelo, entérate de cómo funciona el mundo, porque de esta forma cuando tengas el conocimiento sobre lo que salga en la moción, vas a saber dominarlo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mucho mejor esto. Esta casa, siendo la Unión Europea, no perseguiría a Bashar al-Assad por sus crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad a cambio de que cediera el poder en Siria. Si sabes sobre el tema, o sea, si no sabes sobre el tema, vas a decir, vale, una moción de la Unión Europea sobre Oriente Medio y Siria. Vale, preparo, porque está bien, porque está mal, pim, pam, pim, pam. Si sabes sobre el tema, vas a destrozar en esa moción. Como digo, no son mociones elegidas al azar, todas son de torneos. Esta también la debatí yo. Creo recordar que en Córdoba también. La cuestión sobre todo es que aquí mi compañera era Juncal León. Juncal León, su trabajo de fin de carrera, de hecho, era sobre la política energética de la Unión Europea y la importancia estratégica del sistema energético en Siria y cómo en grandes aspectos de la Unión Europea dependían específicamente de Bashar al-Assad y de cómo la Unión Europea estaba jodida y cómo era la peor idea del mundo que hiciera esto, ¿no? Claro, ella salió, o sea, yo ahí me callé, yo no tuve que hacer nada. Juncal salió y dio una explicación durante 7 minutos sobre cómo funciona Europa, cómo funciona Siria y por qué esta es la peor idea que se te puede echar a la cabeza. Ella la vio y dijo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿A quién se le ocurre? ¿No? Y eso fue todo, no hace falta nada más. Yo, pues, algo sabía sobre el tema y decía, sí, no, sí, no. Pero ella, que dominaba el tema o que sabía de verdad sobre el tema, lo vio y lo tuvo muy claro y fue extremadamente sencillo. Córdoba, sí, me dice Chelo. Tan sencillo como eso, sabía sobre el tema, dio una explicación sobre por qué esa es la peor moción de la historia. No, la peor moción de la historia, no, perdón, se me ha ido. La peor idea de la historia. Si lo reconoces, o sea, si lo conoces, lo vas a reconocer. Si no, pues vas a pensar que es una moción de análisis argumental. Otra, es decir, si reconoces algo de esto, la clave para ganar es explicar de manera honrada y honesta cómo funciona el mundo o la situación en la que estás hablando. Y ya está, explicar por qué esto en la vida real la Unión Europea nunca lo hará. Normalmente en este tipo de mociones puedes sacar un argumento o al menos decir la frase y esa es la razón por la que no se hace o por la razón por la que no se ha hecho nunca en la historia esto es porque es una pésima idea por estas razones que te he dado y por eso la Unión Europea no ha actuado así. Probablemente si puedes meter esa línea de pensamiento, llevas las de ganar. La única putada aquí es que sepas esto y te toque la posición contraria, en la que dices, la Unión Europea nunca va a actuar así como yo tengo que defender. Que de hecho, creo que no está aquí dentro de las mociones, no. A mí eso mismo me tocó a mí hacerlo. En el Precemude de la Autónoma de 2019 hubo una moción, no sé si hay alguien de Perú aquí, pero bueno, la moción básicamente era esta casa, siendo Pedro Pablo Kuczynski, el día
Pedro Pablo Kuczynski, expresidente de Perú, lo que ocurrió fue, pues, por una serie de cuestiones y tal, pues de repente un día dimitió, ¿vale? Ya está, quedaos con eso, simplemente. Entonces, la moción era, esta casa siendo Pedro Pablo Kuczynski, ese mismo día, a esa misma hora, siendo esa misma persona, no dimitiría. Claro, yo era el primer gobierno, además, joder, yo iba a adjudicar el Mundial de Perú literal 2 semanas después, entonces sabía bastante sobre el tema y era el primer gobierno en literalmente lo que tenía que hacer era lo contrario completamente a lo que esa persona hizo ese día. Entonces, claro, a mí me circuitó la cabeza, me petó. Dije, esto no es posible ganarlo porque no es así. Hola, Roberto Paima, que dice que es de Perú. A mí me circuitó la cabeza y, bueno, lo que intentamos hacer para solucionarlo, por ejemplo, fue como un pequeño truquito. No coló, pero al menos puntuamos. O sea, quiero decir, este taller también es para que al menos sepáis puntuar. Entonces, a lo mejor esto os puede servir también de consejo. Nosotros lo que hicimos fue, de hecho, explicar la situación, explicar cómo funciona todo eso que estamos hablando de la caracterización, caracterizar todo y decir, dado que esta es la situación y que es previsible que todo esto ocurra porque de saber de política peruana sabes que esto va a ocurrir, es decir, ¿cómo vas a ser tan...? Porque de hecho ocurrieron como muchas más cosas después que llevaron a atenciones, etcétera, etcétera. Dijimos, ¿cómo narices se te va a ocurrir hacer esto? Por lo tanto, dado que toda esta es la situación real 100% en la vida real, cualquier persona media no intentaría avanzar por este lado. Entonces lo vamos a hacer justo lo contrario, ¿no? Lo intentamos salvar un poquito así, diciendo que como Pedro Pablo sabía que iba a ocurrir todo esto o era previsible que todo lo que ocurrió iba a suceder, pues que no lo haría. Ahora la verdad es muy complicado porque estás defendiendo algo literalmente irreal. Pero es como el consejo mejor que os puedo dar para este tipo de situaciones. Esa creo que me tocó debatir contra ti en esa, Guille. O sea, creo que fui al único equipo que ganaste, creo. O sea, puede ser. O sea, creo que estábamos primera nosotros de posición, primera. si no recuerdo mal. Creo que era primera OPO, sí. Sí, no teníamos ni idea. O sea, no me acuerdo. Debisteis de flipar bastante cuando salimos Claro, o sea, o sea, cero idea. O sea, yo vi la moción y me cansé de leer en el InfoSlide y dije, mira, adiós, ¿sabes? Y creo que ganó Gorka, que era tu baja. Ganó, claro, de hecho, también no, jugamos esa carta, o sea, lo esperable era que diéramos razones de porque no sé si éramos inocentes o por qué tal. Nosotros, como, de hecho, creo que la primera frase fue, probablemente somos unos tíos súper corruptos, somos la cosa, tal, nos van a pillar, va a ser esto el caos absoluto. La idea también por la que hicimos eso fue porque entendíamos que una persona que no sabe sobre esto iba a entender que era una moción de análisis argumental y iba a dar razones sobre por qué esto te podía convenir más, tal. Y de esta forma, adelantándonos y dando la caracterización real, podíamos reventar a nuestra cámara baja de que se quedase súper loca y a lo mejor que se liaba y tal. Que de hecho luego se lió un montón y no entendía nada. Pero he de decir que de hecho después de dar este taller en CEMUDE, Gorka, la persona que justo era mi cámara baja y que ganó ese debate, se me acercó a mí y me dijo, vale, acabo de entender por qué narices hace 2 meses o hace un mes actuaste de esa forma y creo que me dijo que llevaba yo razón. Así que... o como que había hecho bien, así que ole por mí y ole por Gorka. Yo solo recuerdo que no me pude sentar en una semana después de esa, pero bien, buen debate. Buen debate. Gracias por... Entonces, otra moción. Esta casa legalizaría a los niños soldados. Esta es una moción real, ¿vale? O sea, todos son mociones reales. ¿Qué se os ocurre si sois gobierno aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Sí... A ver, que por lo menos van a tener... O sea, van a existir sí o sí. Entonces, voy a explicar cómo es la situación de estos niños soldados, de que están en la mierda, de que no se les cuida, de que no tienen seguimiento, de que no sé qué, no sé cuánto. Por lo menos vamos a tener un adiestramiento, un sueldo, unas medidas, no sé qué, no sé cuánto. Sería. Ya, pero... Estás haciendo niños soldados, ¿sabes? O sea, como gobierno puedes decir, bueno, como ya va a haber mafias que se los lleven, pues a tomar por culo. Yo me los llevo también y que se muera. ¿Y qué tiene de malo? Yo no le veo. ¿Alguna idea más? ¿Ninguna idea más? ¿Qué se ocurre para oposición sobre por qué no habría que legalizar a los niños soldados? O sea, sería como admitir que el problema no tiene solución y dejarlos tirados. Realmente
por explicar por qué es malo. Ok. ¿Alguna idea más? A ver, yo para estar a favor sería ponerle un porqué, es decir, necesitamos niños soldados porque no hay más que niños, es decir, tenemos que defendernos, tenemos que luchar contra algo, ergo, si la única mano de verdad que tenemos son niños, los niños tienen que luchar también por sí mismos y para sí mismos. Pero eso es cierto. No, pero pues, si depende de a dónde defiendas, ¿no? Claro, en general, como consejo general para debate y para la vida, de hecho. De hecho, literal fue la primera lección que intento dar siempre en la primera clase, siempre digo esto. Da igual el debate, da igual lo que sea, honestidad ante todo. En general, en debate, también intentad que los argumentos decid la verdad. Obviamente tenéis que tirar un poco más hacia vuestro lado o hacia otro, ¿no? Pero intentad que los argumentos sean o creáis que son ciertos. Aunque solo sea, aunque no lo creáis, porque a la hora de la verdad, los argumentos que son ciertos, incluso también van a ser mejores para vosotros, van a ser más creíbles y lo vais a ganar más debates si decís la verdad, a que si dices, bueno, pues supongo que no hay niño soldado, así que tenemos que tirar de niño soldado porque no hay más gente y ya está. Pero es que no porque si no están abiertos, por ejemplo, esta respuesta que te acabo de dar, eso no es cierto. Pero no se me ocurre ninguna otra posibilidad de defender eso. Vale. Una pregunta, ¿se puede poner como un encuadre diciendo que con niños nos referimos a edades de 15 a 17 años? Para No. que... Eso, de hecho, o sea, eso está prohibido directamente por reglamento. Es lo que se llama una definición ardilla. A ver, igual, como regla general, honestidad. Hablamos de niños, ¿no? Probablemente no hablamos de niños de 15 a 17 que además no tengan ningún tipo de familia, que además ya estén radicalizados, que en general ya quieran meterse a ser niño soldado, pero justo los pillamos en el instante, justo antes de hacerlo, y solo a esos ya absolutamente nada. Si el adjudicador quiere que debatas sobre ese caso concreto, te lo va a poner en la moción. Si te pone los niños, te jodes y bailas y te toca debatir sobre los niños. Va a haber ocasiones en las que la moción va a estar sesgadísima y te vas a cagar en ellos, y con razón. Pero te va a tocar debatir sobre eso. Yo creo que esta moción es extremadamente... O sea, yo cuando la vi me petó la cabeza, ¿no? Pero yo... Todo esto son cosas que he ido leyendo, ¿no? No sé, creo que mis fuentes son fiables, pero como siempre, pues todo cabe con que no. Pero bueno, básicamente yo creo que uno de los problemas más importantes que existe en esta situación, a la hora de la verdad, es que la forma en la cual los niños, en muchas ocasiones, en un número sorprendente de ocasiones, terminan metiéndose a niños soldados, la forma en la que los captan, es tan sencillo como que regalan pistolas. La gente de mafias, grupos terroristas, etcétera, etcétera, se va acercando a los colegios de los niños y les regalan pistolas. Entonces, si te vienes con nosotros o si te metes a nuestro club y quieres ser socio nuestro, te regalamos una pistola. Y el niño dice, hostia, qué guay, una pistola. Y luego va al patio o va con sus amigos o lo que sea, pequeños también todos, y dice, mira, tengo una pistola. Y todos los demás, porque son niños, dicen, yo también quiero tener una pistola, yo también quiero tener una pistola. Y de esa forma crean las ganas de que todos los chavales tengan pistolas. De esta forma también lo que se consigue, y esta es la forma en la que se consigue que los niños también terminen accediendo y tengan su propia... También consigan engañar a sus padres porque no les dicen voy a ir a por esto, tal, no lo voy a conseguir. Y también en el momento en el que ellos también están intentando engañar, etcétera, etcétera, como que no hablan sobre el tema con sus padres, no lo cuentan y es mucho más difícil captar todo este tipo de situaciones. Porque ponen un cebo muy sencillo a los niños pican por los comportamientos habituales de los niños, en general esto se multiplica de forma bastante rápida y además guardan sus secretos porque saben que es una conducta que no está bien y entonces es muy difícil captar cuando un niño está siendo, no me sale la palabra, pero bueno, como pillado para este tipo de situaciones. Yo creo que una de las maneras de intentar salvar esta moción es precisamente saliendo y explicando, no ya que esto se va a dar, como decía Chelo, sino bajo qué razones y criterios se va a dar, porque esta conducta de ninguna forma la puede parar oposición, porque esto nunca va a suceder, y como de esta forma no solo pues, consigues los beneficios al legalizar, de que tú lo controlas, etcétera, etcétera, sino
probablemente al hacerlo legal consigas que menos niños estén interesados en acceder a ello porque ya no es algo prohibido, que se quiera ocultar, etcétera, etcétera. O sea, es decir, puedes conseguir incluso que el niño de soldados, en términos generales, legalizándolo, a lo mejor esto obviamente es un poco forzar de más, ¿no? Pero intentar llevar la argumentación porque a lo mejor de esa forma consigues que los niños soldado lleguen a bajar, es decir, a la hora de la verdad conseguimos que haya menos niños soldado. No es como, no podemos hacer nada, no, adiós, Encarna. De esta forma sí podemos intentar salvarles. Además, es probable que consigamos cortar las fuentes que tienen o que para captar a chavales o que definitivamente tengan que hacerlo de una forma mucho más pública. Entonces va a ser más fácil pillar a la gente que intenta captar a chavales y, por lo tanto, cortar todo eso y conseguir que haya menos niños soldados. Y en tercer lugar, creemos es muy poco probable que a la hora de la verdad, una cosa es que los legalices y otra cosa es que realmente los lleves a la primera línea de batalla, etcétera, etcétera. Entonces, al final, tú lo que consigues es los mismos incentivos que tienen los niños en el statu quo, que es imposible que cambien en oposición. Tienes los mismos para que los niños vayan a ti, solo que de una forma no solo más segura, sino en menor número en términos globales, cosa que no podría nunca conseguir la oposición y que además consigas capar bastante más las vías de captar a los chavales. ¿Es la mejor línea argumental del mundo? Probablemente no. ¿Es una línea argumental que te puede servir, gracias a que conoces estos datos, para intentar nivelar un poco la moción? Yo creo que sí. Entonces, por eso meto esto aquí, porque conociendo a lo mejor este tipo de datos, te puede servir, a lo mejor esta es una moción, le he puesto adrede, ¿no? Es una moción yo creo extremadamente desbalanceada, pero también lo que te permite todo esto es intentar balancearla y que a lo mejor incluso de esa forma ya vayas a ganar a los argumentos que previsiblemente vayas a sacar primera posición y casi segunda posición también, y muy probablemente también a segundo gobierno. Entonces, simplemente con eso de estar predestinado a un cuarto precioso, puede que incluso consigas ganar el debate gracias a ese conocimiento de datos y a partir de ahí explicarlos y sobre ellos construir tu línea. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok. Ya nos queda poco. Otro ejemplo, sin más. Simplemente, de ser aceptado por el colectivo feminista, esta casa cree que el colectivo trans debería abandonar el movimiento LGTB y unirse al colectivo feminista. Ejemplo de emoción también real. Súper tonto, pero creo que también es como muy visual. Si no sabes sobre el tema, estás bastante jodido. Si sabes, vas a ver claramente los elementos y los problemas que hay. Ahora, de hecho, creo que esta moción es como más fácilmente ganable. Creo que es un tema sobre el que se habla más. Cuando salió fue, yo creo, hace un par de años, que a lo mejor no había todo, pues, yo qué sé, J.K. Rowling no había empezado a abrir la boca en Twitter, entonces no se hablaba tanto sobre este tema, pero igual, creo que es fácilmente visible. Si sabes sobre el tema, lo vas a tener bastante bien encaminado para poder ganar. Entonces, un pequeño consejo, ¿vale? Sobre este tipo de mociones. Las mociones de actor, cuando sean sobre cosas reales o personas reales, actores reales, como Pedro Pablo Kuczynski, tienden a ser, van a ser, cuando veis esa casa siendo no sé quién, y esa persona está claramente definida, muy probablemente vaya a ser una moción de caracterización. Por ejemplo, esta casa siendo la Unión Europea, o siendo Salvador Allende, o Donald Trump en un McDonald's, tal. Al final, en esas mociones, lo que tenéis que decir es, o sea, la persona que gana es quien mejor explica cómo es esa persona y, por lo tanto, una vez que defines cómo es la Unión Europea y cuáles son sus intereses estratégicos, o cómo era Salvador Allende, o cómo es Donald Trump y cómo no suele comer verduras y le gustan más las hamburguesas, una vez que caracterizas eso, el resto del debate va a venir a que claramente es hacia un lado o claramente es hacia otro. Pero la cuestión es explicar cómo es esa persona real y única. Muchas de estas mociones van a estar así de hechas, así de sencillas. Cuando debatía yo sobre Pedro Pablo Kuczynski, la cuestión no era sobre si eso era una buena idea o una mala idea, sino, siendo Pedro Pablo Kuczynski, qué narices piensa esta persona y a partir de ahí, porque eso es una locura o es la mejor idea del mundo, la obvia, ¿no? O sea, si yo hubiese estado en oposición a esa moción, era si Pedro Pablo Kuczynski habría hecho lo que Pedro Pablo Kuczynski hizo. Pues claro que sí. Te explico cómo piensa esta persona, te explico quién es esta persona, cómo funciona todo esto y pues claro, obviamente, ya está, es que no hay más debate. Simplemente con explicar o caracterizar esto, lo vais a tener hecho.
el resto de emociones de actor que no hablan específicamente sobre un ente claramente especificado, como siendo una quinceañera o siendo un miembro de la Iglesia Católica, que son actores mucho más abiertos, ahí ya te permite variedad, te permite hablar sobre distintos aspectos y te permite y te requiere generalizar. No implica necesariamente que siempre que sea un actor claramente identificado necesariamente va a ser de caracterización, pero en mi experiencia tiende a serlo. La cuestión no es quién tiene los mejores argumentos o dónde está la métrica. La cuestión al final es quién conoce mejor la caracterización y quién la explica mejor, porque con eso va a tener el debate hecho, fundamentalmente. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo ok? Todo bien, todo bien. Ok. Esta casa cree que el gobierno sudafricano debería privatizar el servicio de agua. ¿Qué pensáis? ¿Qué diríais en gobierno o en oposición? Aquí la clave es que el agua es un servicio escaso, un bien escaso en África, ¿no? Y hay que ir a partir de eso, entiendo. Esta moción, de hecho, para que tengáis un pelín de contexto, fue la final del Open de Sudáfrica, 17 creo que fue, no sé si os acordáis que hubo un problema, sigue habiendo problemas muy severos de sequía en Sudáfrica, pero de hecho esto fue un problema extremadamente grande. De hecho, tenían marcado el día D, que era el día en el que iba a dejar de haber agua en Sudáfrica. Llevan con sequía durante años, dejaron de tener agua y de hecho fueron poco a poco racionando el agua a nivel global en todo el estado. Incluso, si no recuerdo mal, no sé si era lo previsto o llegó a hacerse, creo que llegó a hacerse, pero incluso durante un tiempo, según avanzaba todo esto y la cosa iba peor, el agua directamente la terminó dando el ejército, salía allí con los carros y iba repartiendo el agua en cartillas de racionamiento de agua, porque no había agua directamente. Entonces, bajo este contexto, la final, mientras todo esto sucedía del Open de Sudáfrica, fue el gobierno sudafricano debería privatizar el servicio de agua. ¿Qué se le ocurre? Gobierno o por lo que queráis. En el lado de gobierno, probablemente una empresa privada va a gestionar muchísimo mejor todo esto que una empresa pública, probablemente porque tenga más experiencia, va a tener más capital y por tanto puede generar una mejor infraestructura, etcétera. Argumento clásico, sí. Además, yo también ¿sí? Que con respecto a ello, la privatización del agua pues facilitaría un poco la libre competencia y entonces la gestión sería más eficiente. Y así se impediría pues el derroche de los recursos y la toma de decisiones que sea guiada por intereses políticos. Porque, okay. Sí, pero también en contraposición se podría hablar de que ha habido numerosos casos de corrupción ligados a que las empresas que gestionan dichos recursos del agua, pues claro. No son transparentes. Ya no es solo eso, sino es que además, como lo que te está pidiendo la moción es darle todo ese poder literalmente el recurso, uno de los recursos más escasos y el más necesario que tiene el país, ahora mismo lo puede controlar el gobierno y puede más o menos garantizar su abastecimiento a la población. Lo que te requiere la moción es que le jodan al gobierno, lo va a tener una empresa privada y la empresa privada va a decidir sobre ello. Decide si sube los precios porque es un bien escaso, decide si los baja porque de repente le apetece, si lo corta y solo se lo da a los sitios donde más los necesitan y que el resto que se joda. La moción te exige todo eso, ¿no? ¿Creéis que aún así es una moción balanceada o creéis que es una moción sesgada? O sea, la veis y dices, qué bien, o uff. A ver, yo no soy sospechoso de ser liberal, pero lo mismo yo la veo balanceada. O sea, yo creo que el gobierno puede defenderse. Ok. Yo creo que sería mucho más fácil defender al gobierno que a la empresa privada. La empresa privada, yo qué sé, te podría vender que podría, incluso si hay una oferta y una demanda,
Si la oferta es muy pequeña, incluso podría coger esa oferta de otro sitio para aumentar la oferta, porque es un negocio y le merece la pena traer agua de fuera, por ejemplo. Pero, sin embargo, el tema de que el gobierno lo defienda es mucho más sencillo porque garantiza agua para todo el mundo. La empresa privada igual solamente al que lo puede pagar. Yo, personalmente, o sea, yo creo que es una moción jodida de cojones como sea el primer gobierno. O sea, porque ya no es solo como, bueno, vale, los argumentos liberales, tal, o sea, pero es que aquí ni siquiera tienes un mercado que se autorregule. O sea, tienes, literalmente, le estás dando el monopolio a una empresa en el momento más necesario y decisivo. O sea, ni Adam Smith te defiende esto. Ni Keynes te defiende esto. Entonces, estás dando, o sea, a mí personalmente me parece una moción jodida de cojones, pero de cojones. Ahora bien, no creo que sea de ninguno de los tipos de mociones que hemos estado hablando antes. Miento. Creo que es una moción de análisis argumental. Pero creo que para llegar a ese punto hay un paso intermedio. Hay un paso intermedio, no, ni siquiera. Hay un primer paso y luego viene lo demás. Creo que esta moción es el último tipo, ni siquiera sé si es un tipo entero o es un subtipo, yo qué sé, me da igual la caracterización, la cosa era contaros yo mi mierda, mi rayada mental. Pero creo que esto se corresponde con el último tipo de mociones, que son las mociones de plan de acción. Mociones que puedes ganar o que puedes definitivamente nivelar, mucho mejor, desde el plan de acción. ¿A qué me refiero con esto? Esta moción yo creo que es muy complicada de primeras. Siendo como primer gobierno, me parece que estás jodido. Me parece que tienes un puto problema y me sale esto y empezaría a insultar a los adjudicadores diciendo menuda panda de subnormales, ¿a quién coño se le ocurre esto? Pero luego cuando se me pasa el cabreo y me pusiese a pensar sobre la moción, en realidad esta moción, y creo que tiene formas de ganarla y de solucionarla. Imaginad si salís desde el primer gobierno y lo que dices, mira, somos el gobierno sudafricano, lo que vamos a hacer, nuestro plan de acción para privatizar todo esto, lo que vamos a hacer no lo vamos a privatizar, en plan, te lo regalo y a tomar por culo, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como se realiza con toda contratación pública, vamos a poner un pliego de condiciones donde estableceremos pues, unos precios mínimos y unos precios máximos entre los cuales tiene que fluctuar y una serie de condiciones donde para que te podamos otorgar el servicio, pues vas a tener que cumplir al menos unos mínimos y tienes que poder garantizar que llega al resto de sitios. Entonces, como se hace en cualquier privatización de cualquier gobierno o en cualquier contratación pública, vas a tener tu pliego de condiciones y vas a tener que cumplir las condiciones. Y si esto no existe, entonces una empresa que no cumpla con esto nunca va a poder llegar a eso. Simplemente vamos a hacer esto, que es como se hace en el 99,99% de las ocasiones en la vida real. Dices esto y de golpe y plumazo has dejado fuera cualquier argumento que probablemente haya preparado primera posición y definitivamente segunda posición sobre por qué esto va a dar poder a las empresas privadas que te la pueden liar en el momento más importante, donde no hay regulación porque es un monopolio, porque bla, 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 bla y bla. Simplemente con enumerar un plan de acción que te ha llevado 30 segundos, lo que lo has convertido este debate no es en, ay, qué problemas va a haber, no, lo que lo has convertido es en el debate de, una vez asumido que va a haber unos mínimos para todo el mundo en cualquiera de los escenarios, ¿quién lo va a gestionar mejor? ¿Qué es lo que más me importa en esta situación? Y ahí ya te entra sin ningún problema y de forma extremadísimamente más balanceada la argumentación de por qué la empresa privada te lo va a hacer mejor o por qué la empresa pública te lo va a hacer mejor la gestión. Pero dices el plan de acción y todos esos problemas que sin duda alguna te quedas aquí en primera posición los has dejado fuera de lugar. Yo creo que la clave para hacer esto no es tanto como decir, joder, claro, pues haces un plan de acción que revienta y ya está, ¿no? Pues eso, qué injusto. Esto no es una cosa en la que hay que abusar. Honestidad ante todo. Yo creo que estas mociones, si ves que eres primer gobierno y estás sesgada, tienes que pararte a pensar. Pero, porque probablemente haya un problema y probablemente haya una forma de solucionarlo con un plan de acción. Pero yo creo que al final, no porque al final del todo de tomar por culo, pero al final yo creo que puedes utilizar esto o la forma de utilizar esta herramienta, porque el plan de acción es una herramienta de la hostia, la forma de hacerlo es pensando en ejemplos reales. Sed honestos. Si vais a decir que va a haber unos límites, decidme pensando en ejemplos de cuándo se aplican estos límites en la vida real y esto sería uno de esos casos. Los pliegos de contrataciones públicas y para privatizaciones existen y se dan. Utilizadlos para como tener la excusa de por qué narices te digo esto que casualmente me nivela el debate un montón y me viene de puta madre que yo lo diga.
qué casualidad. Pues sí, lo puedes decir, pero porque has pensado en ejemplos reales donde eso ocurre. Yo me acuerdo, por ejemplo, una moción que debatí con Olivia Sandberg en París, creo que fue. La moción era algo así como esa casa permitiría, de ser posible, esa casa permitiría vender las características únicas de cada persona que se nos asignan al nacer, rollo, pues tener una voz increíble, tener súper inteligencia, ser súper guapo, tal, pues como si se pudieran vender esas características, permitiría que existiese un mercado sobre todo ello, ¿no? Claro, nosotros estamos en primer gobierno y dijimos, vale, está clarísimo lo que nos va a sacar primera posición y los problemas que esto acarrea, gente que se va a aprovechar, los problemas de que no puedes ver a largo plazo, no, como que el ser humano es incapaz a la hora de la verdad de pensar a largo plazo y probablemente te vas a arrepentir y cómo eso es un problema muy importante, cómo la gente, no sé, 20.000 millones de problemas. Y Olivia y yo nos sentamos y dijimos, mira, ¿cuáles van a ser los 4 grandes problemas que va a sacar la oposición claramente en este debate? ¿Y cómo podemos nivelarlo? Pensamos, lo desarrollamos y dijimos, van a ser estos 4. Vale, pues en el plan de acción lo que vamos a hacer es, ¿por qué estas 4 cosas no van a suceder bajo nuestro modelo? Dijimos, en primer lugar, esto va a ser como con el aborto. Va a haber una necesidad de consentimiento informado. O sea, tú no puedes venderlo así por así. Hay una obligación de que se te informe de qué narices acarrea todo esto para que de verdad tomes una decisión informada y tiene que haber un periodo de 2 o 3 días hasta que tú realmente puedas tomar la decisión, como ocurre para abortar en muchos sitios. Es que se va a aprovechar de muchísimo el dinero y se va a especular, lo que sea, da igual. Vamos a hacer, y además lo dijimos, vamos a hacer un pliego de contrataciones públicas con un máximo y un mínimo de precios y tal y tal. No vas a poder comprar, o no me acuerdo, como que pusimos algunos serie de límites que se basaban en ejemplos de la vida real que podían llegar a suceder y literal salió primera posición, y después lo hablamos con ellos, la primera posición no tenía caso. Salió después y dijo, joder, es que teníamos toda la argumentación y con el plan de acción que era razonable como plan de acción, nos habéis dejado fuera y quedaron cuartos, claramente y sin problema. Y el debate fue entre los 2 gobiernos, pero porque nivelamos el debate con un plan de acción basado en cosas reales, pero sobre una moción que decíamos, hostia, tiene aquí una serie de problemas, es una moción donde podemos meter algún plan de acción, que ojo, el plan de acción no lo tienes que meter necesariamente en mociones políticas, de las que hablábamos al principio, que es un error habitual también. En el manual de CEMUDE ni siquiera veréis que pone nada de plan de acción, así que no hay ninguna norma de cuándo se puede o no se puede meter, ni que sea obligatorio siempre, ni nada. Pero bueno, eso simplemente como paréntesis, sin más. Entonces, si ves que eres primer gobierno y la moción está muy sesgada, párate a pensar y piensa en si con un plan de acción real y honesto puedes intentar nivelar las cosas. Pensad que el plan de acción es una herramienta mega poderosa, útil y la hostia. Entonces, no abuséis de ella, no seáis capullos, hacedlo con cabeza y honestidad, pero si podéis utilizarlo, tirad para adelante, porque de verdad que os puede dar debates enteros esta chorrada. Entonces, y eso, si no sabes si te estás pasando con el plan de acción, si lo estás llevando como estoy forzando demasiado y estoy desnivelando demasiado el debate, pues bueno, piensa en ejemplos de la realidad y si no se te ocurre ninguno, pues probablemente te estés pasando, ¿no? Si se te ocurren ejemplos, tira para adelante. Si no se te ocurren, a lo mejor estás forzando las cosas y no habría que ser tan así. ¿Puedo hacerte una pregunta, Guilla? Sí, 100%. Cuando juzgas una situación así, en la comparativa entre primer gobierno y segundo gobierno, ¿das valor al plan de acción como hecho comparativo? No debería. No, o sea, porque al final, o sea, como hecho comparativo no, porque como que eso va a ocurrir en ambos mundos, ¿no? Que de darse esto ocurre. O sea, sobre todo me fijo en los argumentos, no es como, ay, qué buena imaginación ha tenido para el plan de acción y tal, sino, ¿el plan de acción es razonable? En plan, como para definir qué mundo debatimos, ¿es razonable? Sí. Vale, pues sobre eso, pues este es el mundo en el que debatimos. Partiendo de eso, ¿quién me trae mejores argumentos o más relevantes, etcétera, etcétera? Vale, o sea, que me puedes traer el mejor plan de acción de la historia, pero si luego tus argumentos son una cagafurra, pues ya está. Claro, o sea, mi pregunta era en un caso cerrado, me quiero referir, un caso cerrado. Estoy juzgando, primer gobierno ha traído X argumentos, Baja ha traído Y, ambos explicados y ambos en relación de importancia, no puedo usar el plan de acción como ente diferenciador como para otorgar la posición. No, porque entonces yo creo, o sea, al final, sea de eso lo que estás pidiendo es la originalidad. ¡Ay, qué buen plan de acción has pensado! Pero además es como súper injusto sobre el segundo gobierno que nunca va a poder traer ningún plan de acción, entonces no puedes valorar en igualdad de condiciones eso,
pero Vale. además... Sería como complemento de rol. Claro, Antiguamente, o sea, sí, vale. piensa en realidad sobre cómo valoras a igual de condiciones eso. ¿Qué es lo que valoras Vale. entonces sobre el segundo gobierno que no tiene? Falta de originalidad, porque plan de acción obviamente no le puede requerir. Vale, Y eso vale. no se valora en BP. Sí. Lo sé. O sea, era solo una pregunta tonta, yo qué sé, por si. Yo No sé si me no... hubiera pasado. Nunca digas nunca, etcétera, y menos en BP, nunca hay reglas al 1000 por 1000, tal, pero a priori yo te diría que... Que no de sé, ninguna manera. o sea, Vale. juzgaría los argumentos de los equipos, que me traen lo mejor y lo más relevante, que me lo explica mejor, y sobre ello decido. Ok. ¿Alguna duda más? Ok, creo que ya estamos terminando 100%. Sí, de hecho, eso eran los tipos de emociones que pensé mientras estaba comprando el pan. Yo creo que a grandes rasgos definen más o menos prácticamente todos los debates, como en función de qué tipo de emoción estés, qué narices tienes que hacer, en qué te tienes que fijar para identificarlo y sobre ello qué estrategia debes seguir en el prep time, que si al final, si os habéis dado cuenta, esto no deja de ser un taller sobre estrategia de prep time, que yo creo es, al final el prep time es el 99% del debate, y lo más importante con muchísima diferencia para mí. Pero bueno, igual que me he inventado la clasificación, o la clasificación que os había dado, etcétera, que espero que os pueda ser útil y os sirva para identificar mejor qué hacer en un debate. También he inventado, porque me apetecía por terminar de cerrar esto, más o menos, por si os puede servir también de guía, lo que yo creo que suele ocurrir en los debates, es decir, en función de la temática del debate, creo que suele ser cada una más de un tipo o más de otro. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que en general, por ejemplo, las mociones que suelen tratar sobre temas de feminismo, creo que como inventado, así, mirando por donde tira el aire, yo creo que un 40% tienden a ser mociones de comparativa, un 25% de estas mociones tienden a ser mociones de argumentación y un 15% tienden a ser mociones de caracterización. Yo creo que la mayoría o el mayor número van a ser de feminismo, pero vais a tener mucha caracterización, o sea, mucha argumentación y un poquito de caracterización. Yo creo que tal vez en las mociones de relaciones internacionales el 80% de ellas son mociones de caracterización y un 20% de argumentación o de comparativa, pero creo que aquí en relaciones internacionales, si sabes sobre el tema, vas a dominar y luego va pues, un poquito de argumentación o comparativa. Mociones de economía, 40% de argumentación, 30% de comparativa, 30% de caracterización. Yo creo que está relativamente nivelado, de las que más, yo creo. En mociones de derecho, yo creo que van a ser, en el 80% de las ocasiones, mociones de argumentación, en el 19% de las ocasiones comparativa y en un 1% de los casos extremadamente raros van a ser mociones de caracterización. Muy raro que os encontréis esto. Y creo que en el resto, como que el 55% de las mociones que sale de esto suelen ser de argumentación, que son la mayoría, de hecho, tiene sentido con respecto a lo primero que hemos dicho, que es la moción media. Y el 45% tiene a ser o de caracterización o de comparativa. Así que nada, yo creo que no tengo mucho más que deciros o que poder enseñaros hoy. Así que espero que os haya servido. Espero que hayáis aprendido algo. No sé si hay alguna duda más que queráis comentar o algún insulto que queráis compartir. Pero, ¿algo? Yo sí que quiero hacer una pregunta, pero Guille, no es para ti, es para nuestro compañero de la UX, que no me he quedado con su nombre. Lo que te quería preguntar era si todas estas charlas, si están grabadas, si podemos acceder a ellas de alguna forma, porque yo tengo compañeros, o sea, nosotros somos de la Asociación de Debate de la Universidad de Zaragoza y de hecho nos hemos metido varios. Sí. Hay varios compañeros pues, que les habría gustado estar en la charla o incluso en charlas anteriores que no han podido asistir. Si habría alguna forma de acceder a ellas, si nos las podríais pasar, si... Se van a subir todas a YouTube en el momento en el que tengamos espacio y tiempo humano para poder hacerlo, editarlo y subirlo. Genial. Sin ningún problema y sois bienvenidos siempre a las que queráis. Pues muchas gracias. ¿Es algún canal en particular? ¿Lo vais a crear? ¿Está ya creado? Creo que ya está creado, pero no me lo sé de memoria. Vale. Y probablemente esto me toque editarlo en algún momento. Pero saludos a YouTube. Y se facilitará por las
vías web que haya Vale. en ese momento. O sea, por donde os hayáis enterado de esto, por el grupo de Ok. orgullosos de ser debatientes, por el Exactamente. email que os mandamos, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Nada. No sé si a alguien le puede ser relevante o interesarle y tal, pero por mi parte igual, yo le pasaré a Chelu el PowerPoint y si lo quiere colgar en el vídeo y demás para que lo tengáis, pues si os hace ilusión, o si lo queréis quemar o queréis reíros o whatever. Que lo Vale. tengáis. Vamos a hacer una cosa súper interesante. Vamos a guardar silencio un segundo y yo voy a decir una cosa y luego Guille se despide y luego podemos volver a decirle cosas a Guille si queréis que sean feas o bonitas, eso me da igual. Pero quiero hacer un corte simplemente para cerrar el taller y luego poder editarlo bien. Ok. Me gusta hacerlo. O sea, me siento youtuber. Soy el Rubius, por lo menos. Muchas gracias a Guille Serrano por el taller que ha tenido hoy con nosotros. Ha sido bastante increíble esta nueva reformulación de cómo entender los tipos de emociones. Ahora me ha fastidiado a mí un taller entero de iniciación probablemente. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, estar y hacerlo tan ameno, tan entretenido y muchas gracias. A vosotros, gracias por invitarme. Y ahora viene el corte. Ya lo puedo editar perfectamente. Voy a dejar de grabar.